الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Como se mencionó en el sermón del viernes anterior, las llaves de la Kaaba estaban con Usman bin Talha. Cuando la Meca fue conquistada, Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu solicitó recibir el honor de distribuir agua junto con el honor de llevar las llaves, es decir, que le entregarán las llaves. Sin embargo, al salir de la Kaaba, el santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, llamó a Usman bin Talha, le devolvió las llaves y dijo: hoy es el día de la virtud y del cumplimiento del juramento. En ese momento, Usman bin Talha ya había aceptado el Islam. Los detalles de por qué el santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, dijo esto son los siguientes. Antes de la migración del santo profeta de la Meca a Medina, el santo profeta una vez le pidió las llaves de la Kaaba a Usman bin Talha. Él respondió maldiciendo al santo profeta y utilizó un lenguaje extremadamente grosero. El santo profeta trató esto con extrema paciencia y dijo: Usman, recuerda que estas llaves caerán en mis manos un día y las daré a quien yo quiera. En respuesta, Usman dijo que si alguna vez llega un momento como este, será el momento de la destrucción y la humillación de los Quraysh. Ante esto, el santo profeta dijo: no será así. Más bien, en ese momento a los Quraysh se les considera honor y respeto. En esa ocasión se recordó todas las injusticias que se cometieron contra él. Sin embargo, a pesar de esto, les mostró misericordia y bondad. En otra narración, Usman bin Talha relata personalmente que durante los días de ignorancia, abríamos la Kaaba los lunes y jueves. Un día el santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, se acercó y quiso entrar a la Kaaba con algunos compañeros. Ante esto le respondí con duras palabras. Sin embargo, él respondió suavemente: oh Usman, un día verás estas llaves en mis manos y las daré a quien yo quiera. Ese día, Usman habría recordado todas estas cosas y de manera similar, el santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, tampoco las habría olvidado. A pesar de esto, el santo profeta le dijo: oh Usman, cuida tus llaves. A pesar de todo esto, el santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, le dijo: aquí te doy las llaves. Hoy es el día de la virtud y del cumplimiento del juramento. Toma estas llaves para siempre. Solo una persona injusta podrá arrebatártelas. Además, estas llaves permanecerán en tu familia. Así hasta el día de hoy, las llaves de Kaaba se han transmitido de generación en generación en esta misma familia. Según una narración, el segundo día de la conquista de la Meca, los Banu Juzá mataron a un idólatra de los Banu Hudayl. El santo profeta se puso de pie para dar un sermón después de la oración del mediodía. El santo profeta estaba apoyado con su espalda contra la Kaaba. Según otra narración, estaba montado en su camello, glorificó a Allah y dijo: oh gente, Dios Altísimo santificado a la Meca.
desde el día en que creó los cielos y la tierra, desde el día en que creó el sol y la luna, y desde el día en que creó estas dos montañas, Safa y Marwa. El santo profeta continuó: la gente no lo bendijo, sino que fue Allah quien lo hizo y permanecerá sagrado hasta el día del juicio. Así pues, a quien crea en Dios Altísimo y en el día del juicio, le será ilícito derramar sangre allí y talar sus árboles. Esto no fue ilícito para nadie antes de mí, ni lo será para nadie después de mí. Me fue ilícito por un momento, pero luego su santidad fue restablecido como antes. Aquellos de ustedes que estén presentes deberán informar a los que no están presentes. Quien os diga que el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, lucho allí. Decidle que Dios Altísimo lo hizo lícito para su mensajero, pero no lo hizo lícito para vosotros. Oh pueblo, el más audaz de todos los hombres hacia Dios Altísimo es aquel que lucha en la sagrada Kaaba, o que mata a alguien que no sea el asesinado, o aquel que es asesinado como retribución por el asesinato de alguien durante los días de la ignorancia. Oh Banu Judá, abstente de matar. Has matado a una persona y yo pagaré su precio de sangre. El santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, dijo que pagaría su dinero de sangre, ya que había un pacto. Continuó: si alguien mata a una persona después de mi protección, su gente tendrá dos opciones. Si lo desean, pueden tomar el dinero de sangre, y si lo desean, pueden matarlo. Después de esto, el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, dio 100 camellos como dinero de sangre de la persona asesinada por los Banu Judá. El santo profeta dio el dinero de sangre en su nombre. Casi al mismo tiempo salió a la luz el insidioso plan de Fadala bin Umar para intentar matar al santo profeta, cuyos detalles son que el día de la victoria de la Meca había muchos que estaban furiosos en secreto, pero estaban indefensos. Esta es la razón por la que ciertos jóvenes de la Meca, como Ikrama, se sintieron en un lugar y formaron un pelotón en forma de resistencia armada. Entre la gente con esta mentalidad se encontraba Fadala bin Umar. Él afirma que cuando el mensajero de Allah estaba realizando circuitos alrededor de la Kaaba, me uní al grupo con la intención de aprovechar una oportunidad cuando me acercará a él, y Dios no lo quiera, matarlo con mi daga. Con esta intención comenzó a caminar detrás del santo profeta. Tan pronto como se acercó, el santo profeta se volvió hacia él y le dijo: ¿tú eres Fadala? Fadala respondió afirmativamente. Entonces el santo profeta preguntó: ¿en qué estás pensando? Estoy ocupado recordando a Allah, respondió Fadala. Él dijo una mentira. El santo profeta sonrió y respondió: debes buscar el perdón de Dios. No estabas haciendo lo que acabas de decir. Luego el santo profeta se acercó a Fadala y colocó su mano sobre su pecho. Fadala relata: por Dios, el santo profeta no había quitado su mano bendita de mi pecho, que se había convertido en la persona más amada del mundo para mí, y regresé a casa con mi familia. Mire la intención con la que había venido y cómo todo su mundo fue transformado. Asimismo, en estos días se produce el incidente del padre de Hazrat Abu Bakr, que aceptó el Islam. Hasta la victoria de la Meca no había aceptado el Islam, y para entonces ya había perdido la vista. En la victoria de la Meca, cuando el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, entró en el perímetro sagrado de la mezquita, Hazrat Abu Bakr trajo a su padre ante él. Cuando el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, vio esto, dijo: oh Abu Bakr, deberías haber dejado a este anciano en su casa. ¿Has traído una persona tan anciana aquí? Yo mismo habría ido a verlo. A esto Abu Bakr respondió: oh mensajero de Allah, es más apropiado que él se presente ante ti, en lugar de que tú vayas a verlo. Hazrat Abu Bakr sentó a su padre ante el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él,
quien colocó su mano sobre su pecho y dijo: acepta el Islam. Encontrarás la paz. Ante lo cual el padre de Abu Bakr aceptó el Islam. कि आप उनके पास तशरीफ ला गए। हज़रत अबू बकर ने उन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने बिठाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने को Se menciona और फरमाया que el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, caminó, comió en la casa de Umehani. Hadrat Ibn Abbas relata que el día de la victoria de la Meca, el santo profeta le preguntó a Umehani si tenía algo para comer. Ella respondió: no tengo nada más que algunos pedazos de pan duro y me da vergüenza presentártelo. El santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, le pidió que lo trajera. Él lo sumergió en un poco de agua y ella también trajo un poco de sal. El santo profeta preguntó si había caldo para acompañar el pan. Ella respondió: no tengo nada más que vinagre. El santo profeta pidió que se lo trajeran. Luego le derramó sobre el pan duro, lo comió y dio gracias a Dios y dijo: cuán excelente es el vinagre como caldo. Oh Mehani, aquella casa que tiene vinagre no es pobre. El santo profeta demostró una gratitud increíble al defender los sentimientos de Umehani. Esta era la condición del vencedor de la Meca. Incluso cuando podía conseguir todo tipo de alimentos en varias casas, el santo profeta se contentaba con pedazos de pan duro. Después de que el santo profeta llegó a Meca, al ver el amor que el santo profeta tenía por todo allí, especialmente por la Kaaba, los ansar musulmanes nativos de Medina comenzaron a preocuparse de que el santo profeta decidiera establecer su residencia permanente en la Meca. Hay un dicho famoso: Ishkast wa hazar badgumani. Significado: el amor es una cosa, pero está plagado de 1000 sospechas y dudas. Un amante siempre está preocupado por su amado. Innumerables escenas de amor y adoración, benevolencia y fidelidad fueron presenciadas en la victoria de la Meca. Entre ellos se presenció una escena extremadamente pura e inspiradora entre los ansar de Medina. Hadrat Abu Huraira relata que cuando el mensajero de Allah entró en la Meca, se dirigió a la piedra negra y la besó. Después de esto, dio vueltas alrededor de la Kaaba y ascendió al monte Safa, desde donde estaba admirando la casa de Allah, y levantó ambas manos y recordó a Allah, el Señor del honor y la gloria, todo el tiempo que Allah quiso, y continuó suplicando. Mientras tanto, los ansar estaban de pie debajo del santo profeta. El profeta oró y glorificó a Dios y continuó suplicando todo el tiempo que Dios quiso. Al ser testigos de los numerosos compromisos del santo profeta en la Meca y ver con qué amor trataba a la gente de la Meca, los ansar de Medina se perdieron en sus propios pensamientos. Comenzaron a decirse unos a otros que el amor por su ciudad natal y el amor por sus compañeros de tribu habían vencido al mensajero de Allah, y que ahora podía ser que decidiera quedarse permanentemente entre sus queridos familiares aquí en su propia ciudad. El pensamiento de estar separados del mensajero de Allah los abrumaba de dolor. Abu Huraira relata: mientras los ansar estaban en esta condición, la revelación descendió sobre el santo profeta, y de hecho cuando recibía una revelación como esta no permanecía oculta para nosotros, y ninguno de nosotros se atrevía a levantar la vista para mirar al mensajero de Dios hasta que el proceso de la revelación se completaba. Y cuando la revelación finalizó, el mensajero de Dios dijo: oh ansar. A lo que los ansar respondieron: estamos aquí. Oh mensajero de Allah. El santo profeta dijo entonces: ¿pensáis que el amor de su ciudad natal ha vencido a este hombre? Los compañeros respondieron: efectivamente, eso es lo que pensábamos. El santo profeta dijo: si eso ocurriera, ¿qué sería de mi nombre? Soy Muhammad, el siervo de Dios y su mensajero.
he emigrado a vosotros por la causa de Dios. Ahora mi vida y mi muerte están con nosotros. अब मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ ही। Al oír esto se sintieron superados por la emoción y se precipitaron hacia él, llorando, diciendo: por Dios, todo lo que dijimos fue solo debido a nuestro profundo amor por Dios y su mensajero, y por miedo a separarnos de usted. El santo profeta respondió: ciertamente Dios y su mensajero confirman vuestras palabras y aceptan vuestras excusas. Al relatar este incidente, el Muslim Maud afirma: cuando el santo profeta se dedicaba a los ritos de adoración relacionados con la peregrinación de la Kaaba y trataba a su pueblo con perdón y misericordia, los corazones de los Ansar comenzaron a hundirse en su interior. Empezaron a decirse unos a otros en susurros: tal vez hoy el mensajero de Dios se separe de nosotros, pues Dios le ha concedido la victoria sobre su ciudad a través de su propia gente y su tribu ha profesado ahora fe en él. En ese momento Dios informó al santo profeta de las dudas que surgían en los corazones de los Ansar a través de la revelación. El santo profeta levantó la cabeza, miró hacia los Ansar y dijo: oh Ansar, ¿creéis que Muhammad, el mensajero de Allah, está ahora sumergido en el amor a su ciudad y que su corazón está conmovido por el afecto de su tribu? Los Ansar respondieron: oh mensajero de Allah, es cierto. Esos pensamientos cruzaron nuestros corazones. El santo profeta dijo: ¿sabéis cuál es mi nombre? Lo que esto significa es: soy el siervo de Dios y su mensajero. Entonces, ¿cómo es posible que os abandone a aquellos que ofrecieron sus vidas en un momento en el que Islam era débil y me vaya a otra parte? Entonces el santo profeta dijo: oh Ansar, tal cosa no puede ocurrir nunca. Soy un siervo de Dios y soy su mensajero. Dejé mi patria por Dios y ahora no puedo volver a ella. Mi vida está ligada a vuestra vida y mi muerte está ligada a vuestra muerte. Al oír estas palabras y ser testigos del amor y la lealtad del santo profeta, la gente de Medina se acercó llorando y dijo: oh mensajero de Allah, por Dios, hemos sido injustos en nuestros pensamientos hacia Dios y su mensajero. La verdad es que nuestros corazones no podían soportar la idea de que el mensajero de Allah pudiera abandonarnos a nosotros y a nuestra ciudad para irse a otro lugar. El santo profeta respondió: Dios y su mensajero os absuelven de culpa y confirman vuestra sinceridad. En el momento en que estos intercambios afectuosos y leales tenían lugar entre el santo profeta y la gente de Medina, e incluso si la gente de la Meca no derramaba lágrimas por sus ojos, seguramente sus corazones debían haber llorado, porque esa joya preciosa, más grande que cualquier otra cosa creada en este mundo, les había sido confiada una vez por Dios, pero le habían expulsado de su hogar, y ahora con la gracia y la ayuda de Dios había regresado a la Meca, aunque debido a su lealtad y fidelidad, por su propia voluntad y deseo, abandonaba la Meca, regresando una vez más a Medina. Hay una narración de Hadrat Ibn Abbas que relata: Abu Sufyan una vez vio al santo profeta caminando y los compañeros caminaban detrás de él. Pensó para sí: ojalá pudiera volver a luchar contra ellos y reunir un ejército contra ellos. El santo profeta se acercó a él, le golpeó el pecho con la mano y le dijo: entonces Dios volverá a humillarte. ¿Estás pensando en luchar? Pero volverías a caer en desgracia. Abu Sufyan dijo: me arrepiento ante Dios y pido su perdón por lo que he pensado. Ahora estoy seguro de que eres el verdadero profeta de Dios. Me dijo: solo lo pensaba en mi corazón, no se lo había dicho a nadie, y sin embargo tú te has dado cuenta. Cuando se acercaba la hora de la oración del Zohar, la llamada a la oración se hacía desde el techo de la cama. El santo profeta ordenó a Hazrat Bilal que diera el azán, llamada a la oración, y él subió al tejado de la cama y realizó el azán. Se narra que el santo profeta realizó todas las narraciones de ese día con una sola ablución.
Normalmente era su noble costumbre realizar una nueva ablución para cada oración. Pero cuando los compañeros vieron que rezaba todas las oraciones con una sola ablución, Hazrat Umar dijo: «Oh mensajero de Dios, hoy has hecho algo que no sueles hacer». El santo profeta respondió: लेकिन आज जब सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही वजू के साथ नमाज़ें Umar, lo he hecho deliberadamente. Los eruditos han deducido de esto que el santo profeta proporcionó un ejemplo práctico para mostrar la permisividad y facilidad de hacerlo cuando fuera necesario. Durante este tiempo, el santo profeta también tomó la promesa general de lealtad. Está registrado en detalle que Hazrat Aswad bin Khalf narra que vio al santo profeta el día de la victoria de la Meca tomando el juramento de la gente. Se sentó cerca de un lugar llamado Karn Mesfala, que es una roca en la parte baja de la Meca, y tomó el juramento de la gente para aceptar el Islam. Hombres, jóvenes y ancianos, así como mujeres, acudieron al santo profeta. Les tomó juramento sobre la creencia en Dios y sobre el testimonio de que no hay nadie que merece ser amado, que merece ser adorado excepto Dios, y que Muhammad es su siervo y mensajero. Ibn Jarir al-Tabari afirma que la gente se reunió en la Meca para jurar lealtad al Islam. El santo profeta se sentó en el monte Safa y Hazrat Umar se situó un poco más abajo. Aceptó la promesa de la gente de que en la medida de sus posibilidades escucharían y obedecerían a Dios y a su mensajero. Una vez completado el juramento de los hombres, el santo profeta tomó de las mujeres. Entre estas mujeres estaba Hind, la esposa de Abu Sufyan, que se había cubierto el rostro, temiendo que el santo profeta pudiera interrogarla sobre lo que le había hecho a Hazrat Hamza. Temía que la responsabilizaran de ello. Cuando las mujeres se presentaron ante el santo profeta, éste les dijo: «Juradme lealtad con la condición de que no asociaríais nada a Dios y de que no robaréis». Hind dijo: «Por Dios, a veces tomo algo de la riqueza de Abu Sufyan. No sé si me es lícito o ilícito». Abu Sufyan estaba presente y lo oyó. Dijo: «Todo lo que has tomado en el pasado es lícito. Que Dios te lo perdone». El santo profeta, al reconocerla, le preguntó: «¿Eres Hind bin Utma?» Ella respondió: «Sí, pero por favor perdona lo que ha sucedido en el pasado. Es decir, perdona lo que hice contra el Islam y contra tu noble persona». Entonces el santo profeta dijo: «No cometerás adulterio». Hind dijo: «Comete adulterio una mujer libre». Luego dijo: «No matarás a tus hijos». Hind respondió: «Los criamos cuando eran jóvenes y cuando crecieron los matasteis en Badr. Tú lo sabes mejor que nadie, y ellos también». Al oír esto, el santo profeta y Hazrat Umar se echaron a reír. Entonces el santo profeta dijo: «No proferirás falsas acusaciones que inventes con tu propia lengua». Él dijo: «Calumniar es un acto terrible. Calumniar es un acto terrible, y hay pecados aún peores que este». Entonces el santo profeta dijo: «No me desobedecerás en ninguna buena acción». En una narración se menciona que cuando Hind bin Utba se dio cuenta de que había estado en el camino equivocado, le dijo a su marido Abu Sufyan: «Deseo jurar lealtad a Muhammad». Sorprendido por esto, Abu Sufyan replicó: «Hasta ahora siempre lo había rechazado. ¿De dónde ha surgido de repente este cambio colosal?». Ella respondió: «Por Dios, el día de la victoria de la Meca vi a musulmanes adorando junto a Muhammad, y los compañeros de Muhammad continuaron su adoración en las inmediaciones de la Kaaba durante toda la noche. Algunos estaban de pie, otros inclinados y otros postrados. Nunca había visto a nadie adorar de esta manera». Abu Sufyan dijo: «Ve con uno de los miembros de nuestra tribu». Así que fue a ver a Hazrat Umar.
Es decir, si quería ir a ver al santo profeta, debía ir con un hombre de su tribu. Y así fue a ver a Hazrat Umar y lo llevó a reunirse con el santo profeta y lo informó de que había aceptado el Islam. Tras aceptar el Islam, regresó a su casa y rompió el ídolo que había en ella, haciéndolo pedazos. Entonces ella dijo: fue por tu culpa que permanecimos en extravío. Según otra narración, se dice que después de aceptar el Islam, Hind se acercó al santo profeta y le dijo: todas las alabanzas pertenecen a Dios, que concedió ascendencia a su fe elegida. Oh mensajero de Dios, se extenderá tu misericordia a alguien como yo. Soy una mujer que ha aceptado a Dios Altísimo y doy fe de su veracidad. El santo profeta respondió: bienvenida. Hind dijo entonces: oh mensajero de Dios, de todos los moradores de la tierra, no había una sola persona a la que deseara humillar más que a ti mismo. Pero ahora, de todos los moradores de la tierra, no hay una sola persona a la que desee honrar más que a ti. Después de aceptar el Islam, para expresar su amor y sinceridad por el santo profeta, Hazrat Hind asó 2 cabritos y se los envió al santo profeta a través de su criada. Cuando la criada se acercó al santo profeta, le dijo: mi ama ha enviado esta carne asada para ti, y junto con ella envía sus disculpas, porque nuestras cabras en estos días no tienen muchos hijos. Por esta razón dice que solo ha enviado 2. El santo profeta respondió: que Dios Altísimo bendiga a tus cabras y a su descendencia. La criada dijo: por Dios, nunca había visto tantas cabras y sus crías como hubieron después de ese momento. Hazrat Hind decía: esto se debió a las oraciones del santo profeta Muhammad, la paz y bendición de Dios sean con él. Al mencionar el relato de cuando la esposa de Abu Sufyan Hind aceptó el Islam, Hazrat Muslim Maud afirma: esta era la misma mujer que ordenó la mutilación de Hazrat Hamza. El santo profeta consideró apropiado que ella fuera castigada por este acto bárbaro e inhumano. En ese momento, el mandamiento sobre el velo ya había sido revelado. Cuando las mujeres acudieron a jurar lealtad, Hind también las acompañó, cubriéndose con un velo y jurando lealtad. Cuando llegaron a la proclamación: no asociaremos copartícipes con Dios. Ella, debido a su temperamento apasionado, exclamó: oh mensajero de Allah, ¿cómo podemos asociar a otros? Estaba solo y nos opusimos a ti con todas nuestras fuerzas. Si nuestros dioses fueran reales, ¿cómo pudiste tener éxito? Resultaron ser completamente inútiles y perdimos. El santo profeta dijo: Hind reconoció su voz, ya que al fin al cabo eran parientes. Hind dijo: oh mensajero de Allah, me he convertido en musulmana. Ahora no tienes derecho a matarme. El santo profeta sonrió y dijo: sí, no se te impondrá ningún castigo. De esta manera, la nación que pensaba que el santo profeta había fusionado muchos dioses en un solo Dios había experimentado tal transformación que incluso personas como Hind se preguntaban si alguien aún podía pensar en asociar socios al único Dios verdadero. Hay otro incidente de la misma época, mencionando en relación con la promesa de lealtad. Una persona acudió a verse al santo profeta para jurarle lealtad. Debido al temor reverencial y la eminencia del santo profeta, temblaba del miedo. El santo profeta lo consoló diciendo: no temas, y con humildad y modestia afirmó: no soy un rey, soy el hijo de aquella mujer de la Meca que comía carne seca. Hay detalles sobre los criminales a los que se les impuso la pena de muerte. Sin embargo, algunas personas se muestran escépticas sobre estas narraciones, y los propios incidentes también apuntan en esa dirección. Y ya que las razones mencionadas para condenarlos a muerte contradicen claramente la práctica y la disposición del santo profeta, no obstante, los mencionaré primero: quiénes eran y qué relatos se mencionan en los libros de historia, y mencionaré los argumentos en contra.
Ibn Ishaq ha registrado que las personas a las que, debido a sus crímenes, el santo profeta ordenó que fueran asesinadas donde quiera que se encontraran, eran 8 hombres y 6 mujeres. Esto es, según Fathul Bukhari, Sirat al-Halabiyya registra que el total era de 11 personas. Al-Waqidi escribe que eran 10 en total, 6 hombres y 4 mujeres. En el comentario de Sahih al-Bukhari, titulado Fathul Bukhari, se mencionan los nombres de estas 14 personas, entre las que se encontraban Abdullah bin Khatal, Abdullah bin Sa'd bin Abi Sarab, Ikrama bin Abi Jahl, Mikyas bin Subaba, Haber bin Aswad y otros. Una narración afirma que el día de la victoria de la Meca, el santo profeta concedía una amnistía general a todos, excepto a 4 hombres y 2 mujeres. Ordenó que se ejecutará a estas personas, incluso si se las encontraba agarradas a las cortinas de la Kaaba. Según otra narración, este perdón solo excluía a 4 personas: Abdullah bin Qatl, Mikyas bin Subaba, Abdullah bin Sa'd bin Sara y Sara. Un biógrafo del santo profeta ha escrito que la gran mayoría, incluso aquellos cuya ejecución se había considerado permisible, es decir, cuya muerte se había considerado justificable, fue finalmente perdonada por el santo profeta. Solo unos pocos fueron ejecutados, y eso antes de que les llegara la amnistía general del santo profeta. Al respecto, Hazrat Muslim Maud escribió que solo 11 hombres y 4 mujeres eran los acusados de graves cargos de asesinato brutal y desorden. En el fondo, eran criminales de guerra. El santo profeta ordenó que fueran ejecutados, no solo por su incredulidad o por una batalla, sino por la gravedad de sus crímenes de la guerra. Sin embargo, incluso entre ellos, el santo profeta perdonó a la mayoría gracias a la intercesión de los musulmanes, y así la mayoría de ellos se salvaron. El Mesías prometido alayhi salatu wassalam afirma: Hazrat Khatam al-Anbiya, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, que obtuvo la victoria completa sobre la Meca y los demás, y después de tener prácticamente su espada sobre sus gargantas, les perdonó sus crímenes y solo castigó a aquellos pocos que habían sido condenados por un decreto especial de Dios Altísimo a sufrir un castigo. Aparte de esos pocos eternamente malditos, todos los enemigos jurados fueron perdonados. Las razones por las que se ejecutó a esas personas también se han mencionado en diferentes relatos históricos. Aunque los voy a narrar, las razones que se dan no son del todo satisfactorias. El primer nombre registrado es de Abdullah bin Khatl. Inicialmente había aceptado el Islam y el santo profeta le había puesto el nombre de Abdullah. También había emigrado a Medina y el santo profeta lo había designado para recaudar el zakat. Un hombre de la tribu Banu Judá lo acompañaba, quien le preparaba la comida y le servía. Acamparon en un lugar donde la gente se reunía para ofrecer su zakat. Ibn Khatl ordenó al hombre de Juzai que preparara la comida y se fue a dormir por la tarde. Al despertarse, descubrió que el hombre se había quedado dormido y no había preparado la comida. Ibn Khatl lo mató con una espada, renunció al Islam y huyó a la Meca. Él componía y recitaba coplas despectivas contra el santo profeta. Hazrat Anas relata que el día de la victoria de la Meca, el santo profeta entró en la ciudad llevando un casco. Se lo quitó y un hombre vino a informarle de que Ibn Khatl se estaba aferrando a las cortinas de la Kaaba. El santo profeta dijo: mátalo. El segundo fue Mikyas bin Subaba. Él había aceptado el Islam con la intención de vengar la muerte de su hermano y matar a un compañero Ansari. Durante una batalla, el compañero Ansari mató por error al hermano de Mikyas, confundiendo con un enemigo. Mikyas aceptó el dinero de la sangre, pero luego martirizó al compañero. Posteriormente renunció al Islam y regresó a la Meca. El día de la victoria de la Meca, Hazrat Numela bin Abdullah lo mató. Luego estaba Huberes bin Nukayd. El santo profeta había ordenado su
ejecución. Está escrito que esto se debía a que causaba daño y angustia al santo profeta. Hazrat Ali lo mató. Un biógrafo escribe que esta es la única razón conocida para su ejecución, que solía molestar al santo profeta. Pero es evidente que la causa debió de ser otra, y es que el santo profeta nunca se vengó por agravios personales. गोया ये तदाद इनको कत्ल किया गया था 14-15 तक El siguiente es तहकीक में मालूम होता है कि ये तदाद दुरुस्त Haveres bin Talat al-Khuzui. Este individuo también componía coplas despectivas sobre el santo profeta. Él también fue asesinado por Hazrat Ali. Luego estaba Karina, una esclava del Ibn Khatl, también conocida como Arnab. Ella contaba poemas satíricos sobre el santo profeta y también fue asesinada. Por lo tanto, el número total de personas ejecutadas parece rondar las 14 o 15. Sin embargo, tras un examen más detallado, resulta evidente que esta cifra no es exacta, ya que los delitos que se alegan como motivo de su ejecución indican que los historiadores se han equivocado. La mayoría de los delitos registrados son que se convirtieron en apostatas, o que solían afligir e insultar al santo profeta, o que compusieron poesía satírica contra él. Esta lista de cargos indica que se trata de interpretación posteriores, porque fue solo en épocas posteriores cuando la gente comenzó a alejarse del Sagrado Corán y la Sunna del santo profeta, cuando se afianzó la idea de que el castigo por la apostasía es la muerte, o que la blasfemia requiere la ejecución. Estas ideas son desarrollos posteriores. En la época del santo profeta no existía tal práctica. El Sagrado Corán demuestra claramente que el castigo por la apostasía no es la muerte. Y cuando tanto el Sagrado Corán como el noble ejemplo del santo profeta demuestran que el castigo por causar dolor por insultar o por componer poesía satírica contra él, no es la muerte. Entonces se hace evidente que aquellas personas a las que el santo profeta ordenó ejecutar en el momento de la victoria de la Meca debieron haber cometido algún otro delito mucho más grave. Como escribió el Muslim Maud, eran criminales de guerra o asesinos. Pero afirmar que la mera sátira o el insulto fueron la causa de su ejecución es incorrecto. Al criticar estos informes sobre las ejecuciones, en el momento de la victoria de la Meca, el renombrado biógrafo sudasiático del santo profeta, Alama ibn Numani, escribe: los historiadores afirman que aunque el santo profeta había garantizado la seguridad del pueblo de la Meca, ordenó que se matará a 10 personas, donde quieran que se encontrarán. Entre ellos se encontrarán personas como Abdullah bin Khatl y Mikyas bin Subaba, culpables del derramamiento de sangre y ejecutados en represalia. Estas 2 personas serán culpables de asesinato y fueron ejecutadas en represalia, incluso si uno aceptara esto. Sin embargo, hubo muchos otros cuyos único presunto delito fue haber causado sufrimiento al santo profeta en la Meca o haber compuesto versos satíricos con el fin de humillarlo. O bien le causaban un gran sufrimiento o bien trataban de ridiculizarlo en sus coplas poéticas. Entre ellos había una mujer que, según se dice, fue asesinada únicamente por contar versos despectivos. Sin embargo, basándose en el estudio y en el análisis crítico de Hadís, ha escrito que esta narración no es auténtica. Toda la ciudad de la Meca era culpable de este delito. Si se sugiere esta lógica de que fueron asesinados por su ofensa verbal o por la composición de poesía satírica, entonces toda la Meca sería culpable de ejecución, ya que casi todos sus habitantes participaban en tales actos. Entre los Quraysh, salvo unos pocos, ¿quién no sometió al santo profeta a las formas más severas de tormento? Sin embargo, a pesar de ello, fueron precisamente esas personas las que recibieron la buena nueva. Es decir, a todos se os concede la libertad. Los pocos que fueron ejecutados eran, de hecho, delincuentes de menor gravedad en comparación con otros.
Hay una narración, Had Aisha Siddiqa registrada en Siyasita, que afirma que el santo profeta nunca tomó venganza personal contra nadie, incluso en Heber. Cuando una mujer judía lo envenenó, la gente preguntó si sería ejecutada, pero el santo profeta no lo autorizó. Si es una tierra de incredulidad, como Heber, una mujer pudo escapar del castigo incluso después de administrarle veneno, entonces ¿cómo se les podría negar la misericordia del profeta a ofensores menores en los sagrados recintos de la Meca? Si uno no está completamente satisfecho con el análisis crítico de esta narración, incluso para los estándares de la transmisión de hadith, este incidente es completamente poco confiable. Pero si uno no analiza esto críticamente, se demuestra que es falso, basándose en la cadena de transmisión. Por ejemplo, Sahih al-Bukhari solo menciona la ejecución de Ibn Qatl. Y está bien establecido que fue asesinado en represalia por un asesinato, quizás. La ejecución de Miqueas también fue una implementación de la ley islámica bajo la regla de quizás, retribución. En cuanto a quienes afirman que fueron ejecutados simplemente por haber causado sufrimiento al santo profeta, estas narraciones solo se remontan a Ibn Ishaq y según los principios de hadith se consideran munqati, desconectadas y por lo tanto no se consideran fiables. La narración más creíble que se puede presentar al respecto proviene del Sunan ibn Daud, donde se afirma que el santo profeta declaró el día de la conquista de la Meca que a 4 personas no se les concedería la amnistía. Sin embargo, incluso el imam Abu Daud, tras registrar este hadith, declaró que no pudo encontrar una cadena de narración que cumpliera con el estándar de autenticidad requerido. Con respecto a estas narraciones de Abu Daud, otros libros de hadith también las han clasificado como débiles. De hecho, es cierto que ciertos jefes de los Quraysh, aquellos que habían sido los principales enemigos del Islam, huyeron de la Meca al enterarse de la llegada del santo profeta, pero fue solo una conjetura de Ibn Ishaq que huyeron por temor a la ejecución. Así, durante la conquista de la Meca, solo se declaró la ejecución de un puñado de individuos. Esos fueron precisamente aquellos sobre quienes, como afirma el Mesías prometido del Islam, el Hakam y Adl, solo eran unas personas sobre las que se había revelado una orden desde el umbral divino, es decir, solo 3 o 4. Aparte de estos pocos individuos eternamente malditos, los pecados de todos los demás enemigos fueron perdonados. Esta es la verdadera realidad del asunto. Por lo tanto, alegar que numerosas personas fueron ejecutadas simplemente por blasfemia o poesía satírica es totalmente infundado. Los demás aspectos, si Dios quiere, se mencionarán en el futuro. Las condiciones prevalecientes del mundo son evidentes que ante todos vosotros. Continuad orando al respecto. He hablado de este asunto en numerosas ocasiones en pasado y sigo llamando la atención sobre ello. Ya he recordado anteriormente a los miembros que deben hacer algunas previsiones para emergencias. Quienes pueden hacerlo deberían almacenar en sus hogares alimentos esenciales suficientes para algunos meses. Incluso ahora, algunos gobiernos han comenzado a aconsejar a sus ciudadanos que mantengan provisiones de alimentos para 3 meses. Que Dios Altísimo tenga piedad del mundo y proteja a la humanidad de las graves y terribles consecuencias de la guerra. Después de las oraciones, dirigiré la oración fúnebre en cuerpo ausente por algunos miembros fallecidos. La primera entre ellos es Amtunasim Nigar Sahib, esposa de Raja Abdul Malik Sahib. Ha fallecido a la edad de 70 años. Ciertamente a Allah pertenecemos y a Él volveremos. La fallecida era Musi, integrante del sistema del Wasiyat. Era nieta paterna de Hadrat Mirza Sharif Ahmad Sahib y nieta paterna de Hadrat Nawab Abdul Hafiz Begum Sahiba. Y era también la hija del coronel Mirza Daud Ahmad Sahib.
pasó gran parte de su vida en Estados Unidos, donde tuvo la oportunidad de servir en Lajna Imamullah como secretaria Mal y secretaria Ziafat durante casi 10 años. Su hija Amina afirma que era extremadamente regular en dar caridad. Lo hacía en silencio y de vez en cuando sacrificaba especialmente una cabra y la distribuía entre los pobres. También brindó asistencia financiera a través de diversos fondos e incluso construyó viviendas para personas desfavorecidas. Relata además que una vez soñó que se quitaba sus brazaletas de oro y se los daba a su tía materna. Actuando de inmediato según esta visión, le regaló esos brazaletas a su tía en la vida real. Era profundamente hospitalaria y compasiva con los necesitados, aunque exteriormente tenía un carácter alegre, y puede que la gente no lo percibiera del todo. Pasaba las noches en profunda y ferviente oración, hasta el punto de que el suelo de su casa vibraba por sus intensas súplicas. La hospitalidad era uno de sus rasgos más distintos. Además afirma: aprendimos la práctica del recuerdo de Dios de nuestra madre. Recitaba el Durud continuamente y a menudo recitaba versos de la poesía del Mesías prometido del Islam. Los escuchamos tan a menudo que llegamos a memorizarlos. Su hija Aisha ha mencionado que mantenía excelentes relaciones con sus vecinos y familiares. Su sobrino escribió que ella a menudo ayudaba a los demás en silencio, sin llamar la atención. En ocasiones Dios los perdonó e incluso la guiaba directamente, informándole sobre alguien que necesitaba ayudar. Por ejemplo, le informaron que cierta persona necesitaba ayuda para la boda de su hijo. Ella respondió inmediatamente y enviaron 100,000 rupias para apoyarlos. Que Dios Altísimo le conceda su perdón y su misericordia. La segunda oración fúnebre que se ofrecerá es por el respetado Al-Hajj Yaqub Ahmed bin Abu Bakr Saheb, el exdirector de la Escuela Secundaria Superior Ahmadiyya y secretario nacional de Tabligh en Ghana. Falleció recientemente a la edad de 63 años en un accidente de tráfico. Ciertamente a Allah pertenecemos y a Él volveremos. El fallecido era Musi, integrante del sistema de El Wasiya. El accidente ocurrió mientras viajaba hacia la ciudad de Mankesim, cuando su vehículo chocó contra un remolque, provocándole una lesión fatal en la cabeza. Ciertamente a Allah pertenecemos y a Él volveremos. Le sobreviven 2 esposas, 4 hijos y su madre, una hermana y un hermano. Después de su educación temprana, se inscribió en el Colegio de Formación Misionera Ahmadiyya en Soulpon. Tras guardarse, fue designado para servir a la comunidad en diversos cargos, posteriormente bajo la supervisión de la comunidad. Cursó estudios superiores en la Universidad de Ghana, donde obtuvo una licenciatura en Administración en Empresas. A pesar de que le ofrecieron un puesto en el servicio público tras graduarse, lo rechazó, ya que era una persona consagrada y siempre honró el espíritu de la devoción vitalicia. Aunque eventualmente sirvió una escuela subvencionada por el gobierno, esta siguió siendo una institución de la comunidad, donde posteriormente fue nombrado director tras completar sus estudios superiores. También fue director de las escuelas Ahmadiyya en Salaga y Kumasi, donde era muy respetado y recordado por la gente de allí, incluyendo administradores, funcionarios gubernamentales y estudiantes. Como se mencioné, se desempeñó como secretario nacional Tabligh y como Qaid Tarbiyat en Majlis Ansarullah Ghana. Era una persona muy erudita y tuvo la oportunidad de formar parte de comités educativos clave. Se desempeñó como presidente de la CHAS, Conferencia de Directores de Escuelas Secundarias Asistidas de Ghana, miembro del Consejo de la KNAST, Universidad de Ciencia y Tecnología Kwame Nkrumah, miembro de la Junta Directiva de la Comisión Educativa Terciaria de Ghana, y miembro del
la junta directiva del Consejo de Exámenes de África Occidente. Weck también se desempeñó como secretario general de la Confederación Africana de Directores, ACP. Tras su fallecimiento, la Asociación Sudafricana de Directores expresó su profundo pesar, reconociéndolo como una persona íntegra, con un liderazgo excepcional. A menudo decía que la verdadera fuente de su éxito residía en su apego a la fe y su devoción al califato Ahmadi. Era un esposo amoroso, un padre compasivo y un símbolo de fe, disciplina y bondad para su familia. Realizaba múltiples lecturas del Sagrado Corán durante el Ramadán y animaba regularmente a su familia a la adoración. A pesar de sus cualidades de liderazgo, se mantuvo humilde y sirvió con la mayor sinceridad e integridad. Su hermano mayor fue el primero de la familia en aceptar el Ahmadiyyat y el resto de familia siguió su ejemplo. Su hermano escribe que su padre lo envió a la escuela de formación misional en Saltburn, donde completó su formación y se convirtió en misionero local. Posteriormente progresó gradualmente en su campo y alcanzó una posición respetable tanto en la comunidad como en su servicio gubernamental. Durante mi estancia en Ghana, tuve una relación muy estrecha y afectuosa con él. Siempre que tenía una tarea importante, especialmente aquellas que requerían confianza, se la confiaba. Era una persona de fiabilidad excepcional. Después de que yo fuera califa, la conexión que mantuvo conmigo alcanzó los estándares más altos de sinceridad y devoción. Era un hombre de profundo honor y fervor por la comunidad y el califato. Su madre afirmó que era un hijo excepcionalmente obediente y que la cuidó desde la infancia. Cuando deseó realizar el Hajj, insistió en que ella fuera antes que él, organizando su peregrinación antes que la suya. Ella afirma que nunca la dejaba sola y que siempre la tenía a su lado. Su esposa lo describió como un esposo cariñoso y responsable y un padre bondadoso. Siempre insistía en ofrecer sacrificios por la comunidad. Sus hijos escriben que estableció su fe y apego a las medidas sobre cimientos firmes. Les inculcó la importancia del compromiso religioso, guió cada paso de sus vidas y fe se convirtió en un faro de la paz para toda la familia. Despertaba a la familia para las oraciones de Fajr y del Tahajjud, especialmente durante el Ramadán. Era muy meticuloso al respecto. Ayunaba regularmente los lunes y jueves. Escribe que su corazón rebosaba de profunda humildad y que trataba a todos con el máximo respeto, sin importar su estatus, incluso a sus subordinados. Era una persona muy alegre y afable. Su hermano Said bin Abu Bakr afirma que tras el fallecimiento de su padre, asumió la plena responsabilidad de su crianza. Lo cuidó como un verdadero padre, asegurándose de que tuviera una buena formación moral, animándolo a la oración regular y satisfaciendo todas sus necesidades de todas las maneras posibles. Que Dios Altísimo le conceda perdón y misericordia y que permita a sus hijos emular su ejemplo de lealtad y sobresalir en piedad. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر